Años 30, Antioquia, Colombia. Una artista prolífica hacía retumbar los lienzos de muchos cuadros marginales en aquella época. Controversial, escandalosa e irradiante, de una visión artística a la cual su país, temeroso por la censura, iba a consumir como uno de los artistas más importantes y ante todo precursores de aquel movimiento que por esos días estaba apostando en el viejo continente, el expresionismo. Su nombre, Débora Arango, una mujer que hizo lo posible en lo imposible, de una mentalidad conservadora, alguien que no puso límites a sus trazos, queriendo expresar una situación social la cual su país sufría a cargo de altos mandatarios políticos que se disputaban el poder en el día a día colombiano. Rebelde y de carácter, desde muy pequeña empezó a demostrarlo, queriendo ir en contra de los estándares sociales de aquel entonces. Fue discípula de los maestros Eladios Vélez y Pedro Nel Gómez, quienes la orientaron al arte y la pintura, donde luego se interesó poco a poco por la forma humana, donde más adelante plasmó en sus cuadros el día a día de la sociedad colombiana y sus injusticias, haciendo normal lo que se consideraba como vulgar, ilustrándolo de una manera muy original y real. Conceptualizó la figura de la mujer tan autóctonamente que allí empezó la censura, pero a la vez su reconocimiento. En el 38, Débora empezó su carrera como artista, dejando de lado las enseñanzas de la academia, profundizando su interés y particularidad, con la cual se haría notar. A mediados de los años 30, Arango debutó con sus desnudos, donde gran variedad de óleos y acuarelas harían parte de su exhibición. Fueron mostrados ante sociedad y llamaron mucho su atención, donde en aquel entonces su trabajo fue enmarcado como sucio, impúdico y sórdido, haciéndola rebelde y transgresora. Al paso de los años continuó con esta temática, pero ya a mediados de los años 40 decidió abordar de una vez el ámbito político, el cual había regresado de un viaje a México perfeccionando su técnica y haciendo una pauta emergente en su carrera. Colombia en los años 50. Débora Arango pasó por una transformación social, se enfrentó a una de las etapas más conservadoras que con prejuicios ancestrales y una mentalidad muy conservadora, sobre todo con el tema de la mujer y su imagen en la sociedad colombiana, fue de las pocas que se atrevió a desnudarla, mostrarla ante esos ojos hipócritas que a su vez la censuraron y la atacaron, persiguiendo así el dolor y la aflicción por la cual pasaba su nación en aquel entonces. Débora, siendo una denunciante a través de sus cuadros, expresó la cotidianidad y yendo mucho más allá la inconformidad política de aquel entonces, donde vio nacer uno de sus cuadros más importantes, la salida de Leurano, actual presidente de la República en aquel entonces, donde la Colombia de los años 50 callaba mucho y contaba poco. Sufrió una gran cantidad de insultos y ataques, los cuales la hicieron alejarse del mundo del arte. La artista denunciante aún así no desistió, lo cual a mediados de los años 50 decidió viajar a Europa, exactamente a Madrid, donde al igual que en su país natal, pero con un gobierno mucho más severo, hicieron que siquiera pudiera entrar al lugar donde iba a exponer por orden de Francisco Franco, el mandatario de aquella época. Devolviéndose a Colombia, donde vivió un tiempo recluida en casa y alejada de la sociedad, pero aún creando obras. Para el año 1975 ya contaba con más de 100 obras para aquel entonces. Ya nuevos días le verían, al igual que su trabajo, sin la mirada constante de la censura y hoy sí siendo reconocida por su trabajo con diferentes conmemoraciones. Débora Arango así iba a concluir una de las etapas más importantes de su carrera. Débora Arango fue la primera mujer que enfrentó y cuestionó abiertamente el poder en Colombia desde las artes plásticas, plasmando en sus obras las marginalidades, las paradojas, los tabúes, los prejuicios y la violencia de una sociedad conservadora, aislada, timorata y solipsista. De por sí ya era inusual y desafiante que una mujer invadiera otro de los terrenos dominados por los hombres. En su segunda muestra de trabajos, exhibió por primera vez desnudos femeninos, escandalizando la Medellín de a finales de los 30 para los cánones sociales, estéticos y culturales de la ciudad y el país. Era inaceptable que una mujer pintara y exhibiera desnudos. Una de sus obras más escandalosas y trascendentales en su vida como artista fue La adolescencia.
donde volvió a escandalizar a la sociedad y estuvo a punto de ser excomulgada por las reiteradas quejas que la Liga de la Decencia de Medellín elevó por la inmoral de sus cuadros. Esta gran artista tuvo al fin su primera muestra individual, en 1940, en el Teatro Colón de Bogotá, invitada por el mismísimo líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. En ese momento era ministro de Educación del gobierno de Eduardo Santos. Era un periodo llamado la República Liberal, que surgió en los años 1930-1946. En ese momento, Débora presentó la inauguración de las 17 acuarelas expuestas que celebraban el cuerpo femenino y en algunos casos también el sexo femenino. Pero a los 2 días hubieron de ser retiradas por la misma artista, debido a la presión del sector más conservador de la oligarquía nacional. Fue justamente Laureano Gómez, el político conservador que acabaría polarizando mortalmente al país y llevándolo a una espiral de violencia desde 1946, quien citó al debate en el Senado al ministro Gaitán, su mayor rival político, para repudiar y detener la exhibición. El siglo de propiedad del mismo Gómez la calificó de técnicamente inferior y hasta pornográfica. Cuando se recrudeció la violencia en el país con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, el periodo de la violencia en el campo ya se había iniciado con el retorno del conservatismo al poder en 1946. La artista pintó una de sus obras más conocidas, llamada Masacre, del 9 de abril, fecha en la que Gaitán fue acribillado en la capital y se desencadenó el Bogotazo. Esta obra, que representa como pocas el fatal devenir de un país, es un inestimable documento cultural de la época y marca el comienzo de su serie sobre la violencia partidista, de la cual forman parte trabajos como El tren de la muerte, 1948, La dolorosa y la danza, de 1948, El cementerio de la chusma, 1951, entre otras de sus grandes obras emblemáticas. Su partida hacia el exilio en España fue celebrada por Débora en la salida de Laureano, al 13 de julio de 1953, que lo muestra como un traidor, un sapo, en el argot colombiano. En la pintura Huelga de Estudiantes, esta artista quiso mostrar una efigie del general con los bolsillos llenos, a punto de ser quemada por un grupo de estudiantes, haciendo alusión a su enriquecimiento ilícito. Esta serie representa el fiasco que fue su gobierno, pese al mejoramiento de la infraestructura vial y otras obras de importante repercusión, la falsedad de su discurso pacifista y la frustración generalizada que significó su mandato para la población. Débora Arango se negó a asumir los roles impuestos a las mujeres, como lo son casarse, tener hijos y cuidar un hogar. Siempre luchó por su individualidad, tanto personal como artística. Por ello, fue una crítica de ese libreto social encargado a las mujeres, que hoy en día ya no resulta tan extraño cuestionarlo. Por ello fue también atacada e incomprendida. Aunque no fue una feminista militante, su vida y obra puede considerarse visionaria y consecuente con esos principios. Así nunca le interesara hacer activismo con el arte, pero la visión crítica, beligerante y caricaturesca de una sociedad está presente en su obra. Del mismo modo que cuestionó instituciones tradicionales, también lo hizo con determinadas actitudes socioculturales, con el machismo de la sociedad medellinense y colombiana en general, con las exclusiones sociales y sobre todo en su etapa más radical, con las clases dirigentes del país.